El aire de la mañana olía a café recién hecho y a la tierra húmeda de mis geranios, un aroma que siempre había asociado con la paz. Pero esa paz se hizo añicos en un instante, con el simple deslizar de un dedo sobre la pantalla fría de un teléfono. Allí estaba él, mi Ricardo, mi único hijo, sonriendo con una felicidad que nunca le había visto. Llevaba un traje elegante, y a su lado, Vanessa, con un vestido blanco que parecía una nube. Estaban cortando un pastel de bodas, rodeados de rostros, sonrientes y desconocidos. Mi primera reacción no fue de tristeza, sino de una incredulidad tan profunda que me dejó sin aliento. El mundo se silenció a mi alrededor. Lo único que podía oír era el latido sordo y pesado de mi propio corazón, un tambor que anunciaba una traición que aún no podía comprender. Mi hijo se había casado, y yo, su madre, me enteraba como una extraña cualquiera. La imagen era perfecta, casi como de una revista. La luz del sol se filtraba a través de grandes ventanales, iluminando la escena con un brillo dorado. Ricardo le ofrecía un trozo de pastel a Vanessa, y la ternura en su mirada era un puñal que se clavaba directamente en mi alma. ¿Por qué no estaba yo allí? ¿Qué había hecho para merecer ser borrada de un momento tan fundamental en su vida? Repasé mentalmente nuestras últimas conversaciones, buscando una pelea, una palabra dura, una ofensa que pudiera justificar semejante exclusión. Pero no había nada, solo el distanciamiento paulatino, la frialdad sutil que se había instalado desde que Vanessa entró en su vida. Ella, con su sonrisa calculada y su ambición apenas disimulada, era la arquitecta de este dolor, y mi hijo, el dócil instrumento de su voluntad. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Dejé caer el teléfono sobre la mesa de la cocina como si quemara. El golpe seco resonó en el silencio de la casa. Una casa que construimos mi esposo y yo ladrillo a ladrillo. Un hogar que llené de amor y sacrificios, precisamente para que Ricardo tuviera el futuro brillante que ahora celebraba sin mí. Me apoyé en el fregadero, sintiendo el frío del mármol contra mis manos temblorosas. Miré por la ventana hacia mi jardín, mi pequeño refugio, pero los colores de las flores parecían opacos, desteñidos por la pena. Me sentía como un fantasma en mi propia vida, una espectadora invisible del capítulo más importante de la historia de mi hijo. La pregunta no dejaba de taladrar mi mente. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un estorbo del que había que deshacerse? Y entonces, como si el universo tuviera un cruel sentido de la ironía, el teléfono sonó. El nombre de Ricardo brilló en la pantalla. Por un segundo, una oleada de esperanza ingenua me recorrió. Quizás era para explicarlo, para disculparse, para decir que todo había sido un terrible malentendido. Mi mano, aún temblorosa, descolgó la llamada. «Mamá», dijo con una naturalidad que me heló la sangre. No había ni rastro de culpa en su voz, solo la misma confianza de siempre, la de un hijo que sabe que su madre siempre estará ahí, dispuesta a todo. Escuché en silencio, aferrándome a esa pizca de esperanza, mientras él hablaba del clima, de lo cansado que estaba, de lo loca que había sido la semana. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi corazón. «Bueno, mamá, te llamo por algo importante», continuó, y su tono se volvió más práctico, más demandante. «Como sabes, Vanessa y yo nos casamos. Fue algo muy íntimo, muy nuestro. Ya sabes cómo es ella. Prefiere las cosas sencillas». ¿Sencillas? La foto que había visto era todo menos sencilla. Era una bofetada de lujo y exclusividad. La cuestión es que hemos pensado que, para la luna de miel, no tiene sentido gastar en un hotel caro. Queremos ahorrar. Hizo una pausa, y yo sabía lo que venía. Podía sentir la exigencia formándose en sus labios. Una petición que no era petición, sino una orden disfrazada. Mi silencio al otro lado de la línea no pareció importarle en lo más mínimo. Para él, mi consentimiento siempre había sido un hecho. «Así que queríamos pedirte las llaves de casa para pasar allí las próximas 2 semanas. Es grande, tranquila, perfecta para nosotros, y así no estamos solos, pero tampoco molestamos». La audacia de sus palabras me golpeó con la fuerza de un ciclón. No solo me había excluido de su boda, sino que ahora quería invadir mi santuario, mi hogar,
para celebrar la unión de la que yo no había sido digna de ser testigo. Exigía las llaves del lugar que yo había convertido en un nido, el mismo que él había abandonado sin mirar atrás. Quería usar mi casa como un hotel gratuito, un telón de fondo conveniente para su felicidad, una felicidad construida sobre mi humillación. Me pedía que bendijera con mi espacio lo que había sido mi mayor herida. El choque fue tan brutal que las palabras se negaron a salir de mi garganta. ¿Cómo se atrevía? ¿Qué clase de hijo le pide a su madre, a la que acaba de borrar de su vida, que le ceda su hogar para celebrar precisamente esa nueva vida sin ella? Era un nivel de desprecio, de falta de empatía, que superaba todo lo que yo podía haber imaginado. Era la confirmación final de que yo ya no existía para él como persona, como madre con sentimientos, sino como un simple recurso, una comodidad a su disposición. La tristeza que me ahogaba empezó a transformarse en algo distinto, algo más frío y afilado. Era la dolorosa claridad de ver a mi hijo por quien realmente era, y no por quien yo desesperadamente quería que fuera. Colgué el teléfono sin decir una palabra. El silencio que siguió ya no era de dolor, sino de una calma gélida. Me senté a la mesa, con la mirada perdida en la pared donde colgaba una vieja fotografía de mi difunto esposo, Antonio. Él siempre había sido más cauto, más observador. «Elena, el amor no se regala, se merece», me decía a menudo, preocupado por mi entrega incondicional. «Protege siempre tu dignidad, querida, porque habrá quien quiera pisotearla para sentirse más alto». En ese momento, sus palabras resonaron en mi mente con una fuerza profética. La herida seguía abierta, sangrando, pero debajo de ella, una semilla de determinación comenzaba a germinar. Él no solo quería las llaves de mi casa, quería las llaves de mi dignidad. Y yo, por primera vez, estaba empezando a pensar que esa cerradura ya no le pertenecía. Permítanme presentarme como es debido, más allá de la mujer de corazón roto que acaban de conocer. Mi nombre es Elena Amaral, tengo 65 años y soy viuda desde hace una década. 10 años exactos desde que mi Antonio se fue, dejándome con un silencio inmenso y una casa llena de recuerdos. Esta casa no son solo paredes y un techo, es el testamento de nuestro amor, el lugar donde vimos crecer a nuestro único hijo, donde cada rincón guarda el eco de nuestras risas y el fantasma de nuestros sueños compartidos. Vivo de una manera modesta, con la pensión que me dejó mi esposo y los ahorros de toda una vida de trabajo. Mi vida actual es tranquila, quizás demasiado para algunos, pero hasta hoy me parecía suficiente. Una vida dedicada a cuidar de mi jardín, de mis memorias y, sobre todo, de Ricardo. Desde que Antonio partió, mi mundo, que ya giraba en torno a Ricardo, se contrajo hasta tenerlo a él como único centro. Mi propósito se convirtió en ser el viento bajo sus alas, en asegurarme de que la ausencia de su padre no fuera un obstáculo, sino un impulso. Me volqué en él con la ferocidad de una leona que protege a su único cachorro. Cada logro suyo era una medalla que yo me colgaba en el alma, cada sonrisa, un bálsamo para mi soledad. Creo que, en mi afán por compensar la falta de su padre, olvidé enseñarle que el amor de una madre es un regalo, no una obligación. Lo convertí en el sol de mi universo, sin darme cuenta de que, al hacerlo, yo me estaba convirtiendo en un satélite destinado a girar a su alrededor, invisible y dado por sentado. Mi rutina es sencilla, casi un ritual. Me levanto con el sol y lo primero que hago es hablar con las plantas de mi jardín. Ellas, a diferencia de algunas personas, siempre agradecen el cuidado. Luego preparo la masa para el pan, un saber que me enseñó mi madre. El olor del pan horneándose impregna la casa y me hace sentir menos sola. Por la tarde, mi vecina, la señora Lucia, suele venir a tomar un café. Ella es una mujer buena, de pocas palabras pero de un corazón inmenso, mi única verdadera confidente en estos años. Es ella quien escucha mis alegrías, que casi siempre involucraban a Ricardo, y mis pocas tristezas. Es una vida sin sobresaltos, predecible, un mar en calma que la noticia de la boda de mi hijo ha convertido en una tormenta violenta. Mi carácter siempre ha sido apacible,
Soy de las que creen en el poder de la gentileza y en dar el beneficio de la duda. Antonio solía decir que yo tenía un corazón demasiado grande, que dejaba la puerta abierta para que cualquiera entrara, sin preguntar si venían a dejar flores o a robar los muebles. Mi mayor vulnerabilidad, lo veo ahora con una claridad que duele, es precisamente ese amor incondicional y ciego que le profeso a Ricardo. Un amor que me llevó a justificar sus ausencias, a perdonar su egoísmo creciente, a creer que su ambición era una virtud y no una excusa para dejar atrás a quienes lo habíamos aupado. Lo amaba tanto que me negaba a ver la persona en la que se estaba convirtiendo, manipulado por una mujer que solo veía en él un escalón. Ese amor me ha hecho frágil, me ha puesto en esta situación de humillación. Me ha convertido en una madre que mendiga atención, que se entera de la vida de su hijo por una pantalla, como una fan lejana. Me ciega hasta el punto de que, incluso después de esa llamada cruel, una parte de mí seguía buscando excusas para él. Está estresado. Es la influencia de ella. No se ha dado cuenta del daño que hace. ¿Se dan cuenta? El instinto de protegerlo es tan fuerte que incluso lo protejo de mi propio dolor, de mi propia rabia. Pero la vulnerabilidad no es lo mismo que la debilidad. Una cosa es ser suave por naturaleza y otra muy distinta es permitir que te traten como a un felpudo. Y yo he sido suave durante 65 años. Sin embargo, debajo de esta apariencia serena, de esta mujer dispuesta al sacrificio, siempre ha existido una veta de acero. Es la herencia de mi madre, una campesina que enfrentó sequías y penurias sin jamás bajar la cabeza. Es la fortaleza que forjé al lado de Antonio, trabajando de sol a sol para construir un futuro. Yo no soy una mujer débil. He sido cocinera en un restaurante durante 40 años. He aguantado el calor de los fogones, las jornadas interminables, el peso de las ollas y las preocupaciones. Crié a un hijo sola durante los últimos 10 años. La fuerza no siempre grita. A veces es la capacidad de aguantar, de resistir en silencio, de seguir adelante cuando todo te invita a rendirte. Y yo he resistido mucho. Creo que Ricardo y, sobre todo, Vanessa, han confundido mi generosidad con estupidez y mi paciencia con sumisión. Han visto en mí a la viejecita buena y un poco anticuada, que se contenta con un llamado de vez en cuando y unas migajas de afecto. No han visto a la mujer que vendió la joya más preciada de su marido para pagarle la universidad a ese mismo hijo. No han visto a la mujer que renunció a viajes, a caprichos, a una vida más cómoda, para que él pudiera abrir su estudio de arquitectura. Han cometido el error de subestimarme, de pensar que mi amor no tenía límites y que mi dignidad no tenía un precio. Pero todo tiene un límite, incluso el amor de una madre, cuando es pisoteado de una forma tan cruel. El dolor de la traición sigue aquí, instalado en mi pecho como un bloque de hielo. Pero ya no me paraliza. Al contrario, me está despertando. Me está obligando a mirar en el espejo y a reconocer no solo a la madre abnegada, sino a Elena, a la mujer, a la viuda de Antonio Amaral, que le hizo una promesa a su esposo en su lecho de muerte, la de no dejar que nadie le quitara lo que era suyo, ni su casa, ni su paz, ni su respeto. He sido una tonta, sí, una tonta enamorada de la idea de un hijo perfecto, pero hasta la persona más ingenua aprende la lección cuando el golpe es lo suficientemente fuerte. Y este golpe ha sido casi mortal. Ahora entiendo que mi casa no es solo un refugio de recuerdos, sino también mi única fortaleza. Es lo único que es verdaderamente mío, el símbolo de mi independencia y de mi esfuerzo. Y ellos la quieren. La desean no por su valor sentimental, sino por su conveniencia. La quieren para profanarla con la celebración de mi exclusión. Y yo, que he pasado toda una vida cediendo, entregando, sacrificando, siento por primera vez el impulso irrefrenable de decir no. Un no que no necesita gritos ni insultos. Un no silencioso, firme y demoledor. Un no que será mi propia declaración de independencia. Me pregunto cuántas madres se han sentido así, como una pieza de mobiliario antiguo en la vida de sus propios hijos.
útil pero invisible. Uno entrega el cuerpo, el tiempo, el alma, y a veces parece que no es suficiente. El amor incondicional es un concepto hermoso, pero ¿dónde queda el amor propio? Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste que dabas todo y no recibías ni el respeto que mereces. Cuéntamelo en los comentarios, porque hoy, más que nunca, necesito saber que no estoy sola en este sentimiento. Mi familia es pequeña, un triángulo que se rompió cuando Antonio murió. Quedamos solo Ricardo y yo. Él, con sus 35 años, es mi única descendencia, la única rama de mi árbol. Nunca tuve nietos, aunque soñé con ellos innumerables veces. Imaginaba sus pequeñas manos ayudándome en el jardín, el sonido de sus risas llenando el silencio de esta casa. Ricardo era el depositario de todos mis anhelos y esperanzas. Verlo convertirse en arquitecto, un hombre con una profesión respetada, fue la culminación de mi vida, mi mayor orgullo. Creí que había criado a un buen hombre, a un hijo que, a pesar de sus ambiciones, recordaría siempre de dónde venía. La realidad, sin embargo, ha resultado ser una lección mucho más amarga, una que me ha enseñado que el orgullo puede ser el preludio de la más grande de las decepciones. Todo empezó a cambiar hace 2 años, el día que Ricardo trajo a Vanessa a casa por primera vez. Recuerdo el olor de su perfume, caro y penetrante, llenando mi modesta sala de estar, un aroma tan ajeno a la fragancia de mis panes y mis flores. Ella tiene 30 años, pero sus ojos poseen una dureza y un cálculo que no corresponden a su edad. Me tendió una mano con uñas impecables y su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Mientras yo les servía el café que había preparado con tanto esmero, ella no miraba los retratos de mi familia ni los objetos que contaban nuestra historia. Sus ojos tasaban los muebles, medían el espacio, como si estuviera calculando el valor de un inmueble y no visitando a la madre de su novio. Desde ese primer momento sentí un frío en su presencia, una barrera invisible pero sólida. Vanessa es la encarnación de la ambición. Proviene de una familia sencilla, pero anhela con desesperación un mundo de lujo y estatus que cree merecer. En Ricardo no vio a un hombre del que enamorarse, sino un vehículo. Vio su talento, su creciente éxito profesional, y lo vio a él como un proyecto a pulir, a moldear a su imagen y semejanza. Y para que ese proyecto fuera exitoso, había que eliminar las influencias negativas o anticuadas. Y yo, con mi casa de barrio, mis manos de cocinera y mi amor incondicional, era la principal de esas influencias. Yo representaba el pasado humilde de Ricardo, un ancla que le impedía navegar en las aguas de la alta sociedad a las que Vanessa aspiraba. Su objetivo nunca fue ganarse mi afecto, sino neutralizarme. La estrategia de Vanessa fue sutil al principio, un veneno administrado en pequeñas dosis. Empezó por criticar, con falsa dulzura, mis gustos y costumbres. ¡Ay, Elena! ¡Qué encanto tan rústico tiene todo esto!, decía al referirse a la decoración que yo y Antonio habíamos escogido con tanto cariño. Convenció a Ricardo de que mis comidas de domingo eran muy pesadas y que era mejor encontrarse en restaurantes de moda, lugares donde yo me sentía fuera de lugar, cohibida. Lentamente fue construyendo un muro entre mi hijo y yo, un muro hecho de vergüenza y aspiraciones sociales. Lo convenció de que yo era una mujer controladora, de que mi amor era asfixiante y de que un hombre moderno como él necesitaba poner límites. Y Ricardo, mi Ricardo, se dejó envenenar. Al principio se resistía, defendiéndome débilmente. «Mamá no es así, Vanessa. Solo se preocupa por mí», le oí decir una vez en voz baja por teléfono. Pero la influencia de ella era constante, una gota de agua que horada la piedra. Poco a poco, él empezó a adoptar su discurso. Las llamadas se espaciaron, las visitas se volvieron una formalidad rápida e incómoda. Recuerdo una tarde en que le ofrecí un jersey que le había tejido. Él lo miró con una mueca y dijo: «Gracias, mamá, pero esto no es muy mi estilo ahora». La palabra «ahora» me dolió más que un puñetazo. Era la prueba de que el Ricardo que yo había criado estaba siendo reemplazado por una versión nueva y mejorada, una versión en la que yo ya no encajaba. El punto de inflexión fue hace un año, en su cumpleaños. Siempre lo celebrábamos en casa,
con su plato favorito, lasaña, la misma que le hacía desde niño. Pero ese año, Vanessa organizó una fiesta sorpresa en un bar carísimo. Me enteré por una llamada de Ricardo, horas antes, diciéndome que no me preocupara en cocinar nada. «Va a ser algo con mis amigos, mamá. Gente más joven. No te ibas a sentir cómoda». Ni siquiera me invitó por formalidad. Me quedé con la lasaña hecha, con la mesa puesta para una celebración que nunca ocurrió. Esa noche lloré en silencio. No por la fiesta, sino por la facilidad con la que me había hecho a un lado, por lo rápido que había aprendido a avergonzarse de mí. A partir de ese día, la relación se fracturó casi por completo. Él me llamaba de vez en cuando, conversaciones funcionales sobre su trabajo, sobre el dinero que ganaba, sobre los viajes que planeaban. Parecía estar recitando un guión para demostrar lo exitoso y feliz que era, una felicidad de la que yo era una simple espectadora lejana. Cualquier intento mío de hablar de temas más profundos, de nuestros sentimientos, era cortado con un «estoy muy ocupado ahora, mamá». Comencé a sentir que hablaba con un extraño que tenía la cara y la voz de mi hijo, pero cuyo corazón ya no me reconocía, porque había sido colonizado por la ambición de otra persona. Por eso, la noticia de la boda, aunque dolorosa, no fue del todo una sorpresa. Fue la culminación lógica de un proceso de demolición que llevaba 2 años en marcha. Fui borrada del cuadro porque mi presencia desentonaba con la obra de arte que Vanessa estaba esculpiendo. Y la posterior llamada para exigir las llaves de mi casa es la prueba final y grotesca de su mentalidad. Me ven como una reliquia del pasado, pero una reliquia con recursos útiles. Quieren mi espacio, mi hogar, pero no me quieren a mí en él. Es el acto supremo de deshumanización. Reducir a una madre a un conjunto de 4 paredes y un techo, un servicio gratuito para su conveniencia. Pero se equivocan si piensan que esta reliquia no tiene voluntad propia. Cuando una madre habla de sacrificios, no se refiere a simples favores o a gestos de generosidad. Habla de una entrega fundamental, de un desprendimiento de una parte de sí misma para construir a otra persona. Durante 40 años, mi vida fue el restaurante. Mis manos no olían a perfume, olían a ajo y a cebolla. Mis brazos no lucían pulseras, sino el mapa de pequeñas quemaduras, cicatrices de honor de una batalla diaria contra el fuego y el vapor. Cada día, de pie durante horas interminables, mi espalda se resentía, pero mi espíritu se fortalecía con un único pensamiento. Esto es para Ricardo. Cada moneda que ganaba con el sudor de mi frente no era para mí. Era un ladrillo más en el edificio de su futuro. Un futuro que yo imaginaba brillante y lleno de las oportunidades que yo nunca tuve. Recuerdo que, durante años, mi único abrigo era uno que mi propio esposo me había regalado, ya gastado y con el forro remendado por mí misma incontables veces. No compraba ropa nueva, no iba a la peluquería, no me permitía el más mínimo capricho. Cada céntimo era sagrado, destinado a la cuenta de ahorros para su universidad. Mis compañeras de trabajo a veces me decían que debía pensar un poco más en mí, pero yo no lo entendía así. Pensar en él era pensar en la mejor versión de mí, en mi legado. Mi renuncia no era una carga, era mi misión. Verlo cada noche estudiando, con los libros abiertos sobre la mesa de la cocina, mientras yo fregaba los platos, era mi recompensa. La gasolina que me mantenía en pie, un día tras otro. El día que recibió su carta de aceptación en la Facultad de Arquitectura, lloré de alegría. Lloré porque mi sueño, el sueño por el que había sacrificado mi juventud y mi salud, se estaba haciendo realidad. Pagar esa matrícula fue un desafío monumental. No solo se fueron todos mis ahorros, sino que empecé a hacer trabajos extra. Limpiaba las casas de algunos vecinos los fines de semana. Cosía ropa para afuera, cualquier cosa que me diera un ingreso adicional. Mientras sus amigos iban a fiestas, Ricardo estudiaba. Y mientras él estudiaba, yo trabajaba. Éramos un equipo, o eso creía yo. Un equipo silencioso donde una parte ponía el esfuerzo y la otra, el talento. Su éxito académico fue mi mayor victoria. El día de su graduación, yo estaba en la última fila.
con un vestido sencillo que había comprado de segunda mano y unos zapatos que me apretaban. Lo vi subir a recibir su diploma, tan guapo, tan lleno de promesas. Sentí un orgullo tan inmenso que casi no me cabía en el pecho. Todo había valido la pena. Cada hora de sueño perdida, cada dolor de espalda, cada privación, todo se borraba ante la imagen de mi hijo convertido en un arquitecto. Él, desde el escenario, me buscó con la mirada y me sonrió. En ese momento, en esa sonrisa, sentí que mi amor y mi sacrificio habían sido reconocidos. Qué ingenua fui al pensar que un simple gesto podía saldar una deuda tan grande. Pero el mayor sacrificio aún estaba por llegar. Cuando quiso abrir su propio estudio de arquitectura, necesitaba un capital inicial que no tenía. Los bancos le pedían garantías que no podíamos ofrecer. Yo ya no tenía ahorros. Solo me quedaba una cosa de valor: el coche antiguo de mi marido. Era un Ford de colección que Antonio había restaurado con sus propias manos. Era su tesoro, el único lujo que se permitió en su vida. Lo cuidaba como a un hijo, y cuando murió, me pidió que nunca lo malvendiera. Era el último pedazo tangible que me quedaba de él, un santuario de metal y cuero que olía a sus recuerdos. Ver la cara de ilusión de Ricardo, su frustración por no poder empezar a volar, me partió el alma. Así que tomé la decisión más dolorosa. Puse a la venta el coche de Antonio. Recuerdo al comprador, un coleccionista que sabía lo que tenía delante. Me dio un fajo de billetes que me pesaba en las manos, como si estuvieran hechos de plomo. Al día siguiente, le entregué todo el dinero a Ricardo. Sus ojos brillaron de gratitud y ambición. Me abrazó fuerte y me prometió que me devolvería cada céntimo, que me haría sentir orgullosa. No le importaba el coche, le importaba el dinero. Y yo, en mi ceguera de madre, vi su ambición como una promesa de futuro, sin comprender que estaba vendiendo mi pasado para financiar un futuro en el que yo no tendría cabida. Hoy, Ricardo vive en un apartamento de diseño en el centro de la ciudad. Viste ropa de marca y viaja a lugares exóticos que yo solo he visto en postales. Su éxito, ese que luce con tanto orgullo en sus redes sociales, está cimentado sobre mis manos agrietadas, sobre mis años sin vacaciones, sobre mis noches en vela y, sobre todo, sobre el fantasma del coche de su padre. Cada viga de su próspera vida fue pagada con un pedazo de la mía, y no me arrepentía. Una madre no lleva una contabilidad de sus sacrificios. El simple hecho de ver a su hijo feliz es el pago, o al menos debería serlo. Pero, ¿cuál ha sido mi retorno de inversión? La exclusión, el desprecio, el silencio y ahora, la exigencia. La petición de las llaves de mi casa no es solo una falta de respeto, es la negación absoluta de todo mi historial de sacrificios. Es la prueba de que él considera que mi vida, mis bienes, mi espacio, son una extensión de los suyos. No ve a la mujer que renunció a todo. Ve a la mamá, que siempre tiene que estar dispuesta a dar más. Es como si, después de haberle dado mi sangre, ahora viniera a pedirme los huesos, y además se ofendiera si dudo en entregárselos. El contraste entre lo que di y lo que estoy recibiendo es un abismo tan profundo que marea. Le di mis fuerzas, mi tiempo, mis sueños y hasta los recuerdos de mi esposo. Le entregué las herramientas para que construyera su castillo, y ahora que lo tiene, no solo no me invita a pasar, sino que quiere usar mi humilde choza como si fuera la casa de invitados, un lugar para su conveniencia. El dolor de esta revelación es agudo, pero también extrañamente liberador. Me ha quitado la venda de los ojos de una vez por todas. Ya no hay nada más que dar. El pozo de mi abnegación, del que él ha bebido con tanta avidez durante 35 años, finalmente se ha secado. He mirado al fondo y he descubierto que ya no queda ni una gota de paciencia, ni una gota de justificación para su comportamiento. Lo único que queda al fondo de ese pozo es una piedra dura, fría y pesada. Es el peso de mi dignidad, esa que casi olvido que tenía. Y he decidido que es hora de recoger esa piedra y empezar a construir algo para mí. En su arrogancia, mi hijo, Ricardo y su flamante esposa dan por sentado que esta casa es suya por derecho de herencia. La ven como una propiedad que, tarde o temprano, pasará a sus manos.
Es una suposición lógica, la que haría cualquier hijo único. Pero cometen un error fundamental, nacido de la ignorancia y la soberbia. No saben que mi Antonio, mi sabio y precavido Antonio, siempre tuvo un pie en el presente y otro en el futuro. Una de las decisiones más inteligentes que tomó en su vida, una que en su momento me pareció una exageración, fue insistir en que las escrituras de esta casa estuvieran única y exclusivamente a mi nombre. Lo que es tuyo, Elena, me dijo. Así nadie podrá presionarte ni tomar decisiones por ti. En ese momento no lo entendí del todo, pero hoy sus palabras son mi armadura. Mi esposo tenía un olfato especial para detectar el interés detrás de una sonrisa. Desconfiaba de la gente que aparecía de la nada con la mano extendida. Recuerdo una conversación, sentados en este mismo porche, mientras veíamos llover. El mundo está lleno de personas que confunden el amor con la utilidad, me dijo, con su voz grave y tranquila. Te querrán mientras les sirvas para algo. El día que dejes de serles útil, o el día que pidas algo a cambio, te darán la espalda. Yo, en mi eterna ingenuidad, le respondí que era un cínico, que la gente, y sobre todo la familia, no era así. Él solo sonrió con tristeza y me acarició la mano. Ojalá tengas razón tú, mi amor, pero por si acaso, déjame ser a mí el precavido. Dentro de mi armario, debajo de una tabla suelta que cruje de una manera particular, hay una pequeña caja fuerte empotrada en el suelo. Es un secreto entre Antonio y yo. Ni siquiera Ricardo sabe de su existencia. Hace años que no la abro, pero sé la combinación de memoria, la fecha de nuestro aniversario. Dentro, junto a mis pocas joyas y algunas cartas de amor que guardo como un tesoro, hay un sobre grueso y amarillento. En él, mi marido guardó lo que él llamaba nuestro seguro de vida emocional. Son sus últimas voluntades. Un testamento que redactó con un abogado amigo suyo, el doctor Almeida, pocos años antes de morir. Un documento que yo guardé por respeto a su memoria, sin pensar jamás que llegaría el día en que su contenido se volvería tan dolorosamente relevante. No voy a revelar aún todo lo que contiene ese sobre, porque ni yo misma lo recordaba con claridad hasta ahora. Pero sí recuerdo el día que Antonio volvió a casa después de firmarlo. Estaba serio, pero con una extraña paz en la mirada. Me pidió que me sentara y me explicó que había añadido una cláusula especial, algo que él llamaba la cláusula del respeto. Me dijo, Elena, todo lo que hemos construido ha sido con amor, sudor y gratitud. Y quiero que, incluso después de que yo me haya ido, ese legado se respete. Este papel te protegerá de la ingratitud, asegurando que nuestro patrimonio solo beneficia a quien demuestre ser merecedor de los valores con los que vivimos. En ese momento, sus palabras me parecieron demasiado solemnes, casi teatrales. Hoy resuenan en mi cabeza como una profecía. Hay otro detalle que mi hijo y su esposa desconocen por completo, porque nunca se han interesado lo más mínimo en mi vida, más allá de lo que les pudiera afectar a ellos. Desde que enviudé, dedico 2 mañanas por semana como voluntaria en un pequeño centro de acogida para niños sin recursos que hay en nuestro barrio. El Nido Feliz. Es un lugar que Antonio amaba y al que ayudaba económicamente siempre que podía. Ver las caras de esos niños, jugar con ellos, leerles cuentos, me da un propósito que va más allá de las paredes de mi casa. Me recuerda que hay un mundo de necesidades reales ahí fuera. Un mundo donde un poco de ayuda y de cariño pueden cambiar una vida. Es mi pequeño secreto, mi fuente de alegría silenciosa. Así que, como ven, la situación es más compleja de lo que parece. Ellos creen que soy una anciana sola, vulnerable y fácil de manipular. Una simple guardiana de una propiedad que pronto será suya. Desconocen que el tablero de juego es muy diferente a como lo imaginan. No saben que la casa es legalmente mía y solo mía. No saben de la existencia de un testamento con condiciones muy específicas. Y, sobre todo, no saben que mi difunto esposo, desde la tumba, me dejó una última herramienta para defender mi dignidad. Durante 10 años, ese sobre ha sido solo un recuerdo de su amor protector. Pero ahora, tras la llamada de mi hijo, entiendo que es mucho más que eso.
Es un arma, y ha llegado el momento de aprender a usarla. Mi primera acción después de la llamada no fue un grito de guerra, sino un simple mensaje de texto. Mis dedos, que tantas veces habían escrito mensajes llenos de cariño y emoticonos de corazones, teclearon con una lentitud deliberada. Ricardo, he recibido tu petición. Es mi casa, y es una decisión importante. Necesito tiempo para pensar. No era una negativa, pero tampoco una aceptación. Era la primera vez en mi vida que no le daba un sí inmediato a un deseo suyo. Era una pequeña piedra en el engranaje de sus expectativas, un acto de resistencia tan minúsculo que casi me sentí ridícula. Pero el silencio que siguió a ese mensaje, la ausencia de una respuesta instantánea, me dijo que esa pequeña piedra había sido suficiente para detener, momentáneamente, la maquinaria de su arrogancia. Sabía que no duraría, pero fue un respiro. La respuesta llegó, como esperaba, no en forma de texto, sino con una llamada impaciente unas horas más tarde. La voz de Ricardo sonaba tensa, irritada. «¿Qué tienes que pensar, mamá? Es solo la casa por un par de semanas. No te la estamos quitando. Ya tenemos los billetes de avión comprados. Llegamos en 3 días». Su tono no era de súplica, sino de reproche, como si mi vacilación fuera un capricho inconveniente que estaba arruinando sus planes perfectamente trazados. De fondo, pude oír la voz de Vanessa, un susurro sibilante pero claro. «Dile que no sea tan dramática, Ricardo. Es lo menos que puede hacer». Escucharla me confirmó que no estaba luchando solo contra la ceguera de mi hijo, sino contra la malicia calculada de ella. Respiré hondo, aferrándome a la calma que acababa de descubrir en mi interior. No iba a caer en su juego de urgencia. No iba a dejarme arrastrar por su torbellino de egoísmo. «Ricardo, te he dicho que necesito pensar. No es no, es espera. Mañana te daré una respuesta definitiva», le dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Hubo un silencio al otro lado, un silencio de sorpresa. Estaba acostumbrado a mis respuestas emocionales, a mis ruegos o a mi sumisión. Esta calma, esta distancia, era un lenguaje nuevo para él, uno que no sabía cómo interpretar. Colgó sin despedirse, y yo me permití una pequeña y amarga sonrisa. Por primera vez, el control no estaba enteramente en sus manos, y eso me dio una extraña sensación de poder. Al día siguiente, la humillación se vistió de normalidad. Fui al mercado del barrio, como cada semana, y me encontré con Marta, una vieja amiga de la familia que no veía desde hacía tiempo. Sus ojos se iluminaron al verme. «Elena, querida, acabo de ver las fotos de la boda de Ricardo. ¡Qué preciosidad! Vanessa es una muñeca. Tienes que estar que no cabes en ti de orgullo». Tuve que tragarme el nudo que se formó en mi garganta y componer una sonrisa, la sonrisa de una madre feliz. «Sí, Marta, muy orgullosa. Crecen tan rápido». Cada palabra era una mentira que me quemaba. Los labios. Sentirme obligada a participar en esa farsa pública, a fingir una alegría que era la máscara de mi dolor más profundo, fue una de las torturas más refinadas que he soportado. Esa misma tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Vanessa, suegrita querida. Empezaba, usando un apelativo que nunca antes había utilizado. «Espero que no la hayamos molestado con nuestra petición. Comprendemos que es su casa y su espacio. Solo pensamos que le haría feliz vernos empezar nuestro matrimonio en el hogar que vio crecer a Ricardo. Él está tan ilusionado. No queremos causarle ningún problema». La falsedad de sus palabras era casi palpable. Cada frase estaba diseñada para arrinconarme, para pintarme como la suegra egoísta y cruel, si me atrevía a negarme. Era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva, un intento de hacerme sentir culpable por defender mi propia dignidad. Decidí que su mensaje no merecía respuesta. El silencio, estaba descubriendo, es una herramienta muy poderosa. Dejarla en su propia incertidumbre era más efectivo que cualquier discusión. En lugar de responderle, saqué mis viejos álbumes de fotos. Pasé horas mirando imágenes de un Ricardo niño, con las rodillas raspadas y una sonrisa sin dientes. Fotos de Antonio y yo en nuestra juventud, llenos de sueños. Cada imagen era un recordatorio de lo que habíamos sido, de los cimientos de amor sobre los que se construyó esta familia. Este viaje al pasado no me entristeció,
Al contrario, fortaleció mi determinación. Estaba luchando por ellos, por el recuerdo de lo que fuimos, contra la caricatura en la que se habían convertido. La falta de respuesta, como era de esperar, provocó la siguiente escalada. Al día siguiente, Ricardo llamó de nuevo. Esta vez ya no había rastro de impaciencia, solo ira pura. ¿Se puede saber cuál es tu problema, mamá? Vanessa te escribe con toda la buena intención del mundo y ni siquiera te dignas a responder. ¿Qué es lo que quieres? Si es por dinero, te pagamos un alquiler. ¿Es eso lo que buscas? La sugerencia de que mi negativa pudiera tener un móvil económico fue el insulto definitivo. Me demostró hasta qué punto me había devaluado en su mente. Ya no era su madre. Era una simple casera. Y una tacaña, además. La herida se hizo más profunda, pero también más limpia, como un corte de cirujano que elimina la carne infectada. Esta vez no me quedé callada. Mi voz no tembló, no se quebró. Salió con una frialdad que me sorprendió a mí misma. El problema, Ricardo, no es el dinero. Jamás lo ha sido. Y lo sabes perfectamente. El problema es que me he enterado de tu boda por una red social. El problema es que no me has pedido perdón. El problema es que me exiges mi casa después de humillarme. El problema, Ricardo, se llama respeto. Una palabra que parece que has borrado de tu diccionario. No le di tiempo a responder. No quería escuchar sus excusas, sus justificaciones. Simplemente colgué. El silencio que siguió en la casa fue atronador, pero esta vez estaba lleno de mi propia fuerza. Esa tarde le conté todo a Dona Lucia mientras tomábamos nuestro café. Sus ojos, normalmente tranquilos, se encendieron de indignación. Dejó la taza sobre el plato con un golpe seco. «No tienes que pensar nada, Elena. La respuesta es no. ¿Qué clase de sinvergüenza hace algo así? Y Ricardo dejándose manejar como un pelele. Tienes que pararlos. Si les das un dedo te arrancarán el brazo entero. No puedes permitir que te pisoteen de esta manera. Tu Antonio no lo hubiera permitido jamás. Su apoyo incondicional, su rabia, que era un reflejo de la mía, fue el empujón que necesitaba. Ya no estaba sola en mi indignación. Tenía una aliada. La reacción a mi pequeño acto de rebeldía no se hizo esperar. Unas horas más tarde, llegó otro mensaje de Ricardo, esta vez cargado de veneno. «No sé qué te pasa, mamá, pero estás actuando de forma muy egoísta. Si no nos dejas la casa, quiero que sepas que estarás rompiendo esta familia para siempre. Vanessa está muy dolida y decepcionada. No nos obligues a tomar una distancia definitiva». La amenaza era clara. Un chantaje emocional en toda regla. O te sometes o te quedas sola. Querían que el miedo a la soledad fuera mi carcelero. Querían que me aterrara la idea de perderlo para siempre. Pero su amenaza tuvo el efecto contrario. Al leer esas palabras, una certeza helada me invadió. Si una familia puede romperse por algo tan trivial como negarse a prestar una casa, entonces esa familia ya estaba hecha añicos. Estaba rota desde el momento en que decidieron casarse a mis espaldas, desde que mi amor se convirtió en una molestia. Su amenaza no me dio miedo, me dio pena. Pena por él, por la trampa en la que se había metido. Y me liberó. Me liberó del último resquicio de culpa que pudiera sentir. Ya no había nada que salvar, solo quedaba salvarme a mí misma. Con una claridad que no había sentido en años, me levanté y fui directamente al viejo escritorio de Antonio. Abrí el cajón superior y debajo de un montón de papeles viejos encontré lo que buscaba. Una tarjeta de visita algo amarillenta, con un nombre grabado en ella. Dr. Javier Almeida, abogado. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. Mis dedos, que antes temblaban de dolor, ahora lo hacían por la adrenalina de la acción inminente. Marqué el número y esperé. «Doctor Almeida, buenos días», dije cuando una voz amable respondió. «Mi nombre es Elena Amaral, soy la viuda de Antonio. Creo que se acordará de él. Lo llamo porque necesito su ayuda». Después de hablar con el abogado y trazar los primeros esbozos de un plan, me sentí extrañamente en paz. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé el teléfono por última vez ese día y le envié un último mensaje a Ricardo. Un mensaje deliberadamente ambiguo y sereno. «Ricardo, he tomado una decisión sobre la casa.
He dejado unas instrucciones para vosotros con mi vecina, dona Lucia. Podéis pasar a recogerlas cuando lleguéis de vuestro viaje. Su respuesta fue un simple «Ok, gracias, mamá», probablemente aliviado, creyendo que su madre había vuelto a ser la mujer sumisa de siempre. No podía estar más equivocado. No sentí alegría ni ganas de venganza, solo la pesada certeza de que había cruzado un punto de no retorno. Fui al trastero y saqué un cartel de madera que había guardado hace años, un recuerdo de una inmobiliaria que ya no existía. Lo limpié y lo miré fijamente. En letras grandes y claras se leía una única palabra: «Se vende». Lo apoyé contra la pared de la sala, oculto a la vista por ahora, pero presente. Era un recordatorio tangible de que la era de la sumisión había terminado. La guerra no había hecho más que empezar, pero yo, por primera vez, no pensaba lucharla con lágrimas, sino con estrategia, y en silencio. El verdadero punto de ruptura no fue un estallido de furia, ni un mar de lágrimas. Ocurrió en el silencio que siguió al envío de mi último mensaje a Ricardo. La casa estaba quieta, bañada por la luz, anaranjada del atardecer que se filtraba por las ventanas, haciendo bailar el polvo en el aire. En ese preciso instante, sentí que algo dentro de mí, un hilo fino y tenso que me había mantenido conectada a la esperanza, finalmente se rompía. La esperanza de que él recapacitara, de que pidiera perdón, de que la mujer que lo había criado aún significara algo para él. Todo eso murió, y con esa muerte nació una calma helada. Dejé de ser una madre que suplicaba amor para convertirme en una mujer que reclamaría respeto, no a él, sino a mí misma. Ya no esperaba nada de él. A partir de ahora, actuaría solo por mí. Durante años, cada una de mis acciones había estado teñida por el deseo de su aprobación, de su cariño. Ahora veía esa necesidad como una debilidad, una cadena que yo misma me había puesto. El amor no se mendiga, el respeto no se implora, se inspiran, se ganan y, sobre todo, se exige que no te lo quiten. Y ellos me lo habían arrebatado con una crueldad metódica. Mi objetivo ya no era recuperar a mi hijo. ¿Cómo podría recuperar a alguien que nunca existió realmente, a la versión idealizada que yo había creado? Mi nuevo objetivo era recuperar a Elena, ponerla de pie, sacudirle el polvo de la humillación y enseñarle a caminar sola, con la cabeza alta, por el camino que le quedara por delante. El luto por mi hijo vivo había terminado. Empezaba la reconstrucción. Al día siguiente me puse mi mejor vestido, el que guardaba para las ocasiones especiales, y fui a la oficina del doctor Almeida. El lugar olía a libros viejos y a cuero, un aroma que me transportó a los tiempos de Antonio. El doctor Almeida, un hombre mayor de gestos amables y ojos agudos, me escuchó sin interrumpirme. Le conté la historia completa, desde el distanciamiento progresivo hasta la llamada para exigir las llaves, pero no la conté con la voz quebrada de una víctima, sino con la precisión fáctica de una testigo. Le mostré las capturas de pantalla de la boda, le di las fechas de las llamadas. No estaba allí para que me compadeciera, estaba allí para que me asesorara. Estaba contratando a un profesional para ejecutar un plan. Luego, con las manos firmes, saqué de mi bolso el sobre amarillento y se lo entregué. Mi esposo me dijo que esto me protegería de la ingratitud, le dije. El doctor Almeida se puso sus gafas de leer y desdobló con cuidado los viejos papeles. Leyó en silencio, frunciendo el ceño, asintiendo lentamente. Cuando terminó, se quitó las gafas y me miró fijamente. Elena, su marido era un hombre brillante y de una clarividencia asombrosa. Esta cláusula por ingratitud manifiesta y comprobada es una pieza de ingeniería legal. Es inusual, sí, pero perfectamente defendible ante un tribunal. Y usted, por desgracia, tiene pruebas más que suficientes para invocarla. La ley está de su lado. Sentí como si Antonio mismo me estuviera dando su bendición. El plan comenzó a tomar forma sobre la caoba pulida de su escritorio. No era un plan de venganza, como el abogado se encargó de subrayar y yo de confirmar. Era un plan de justicia silenciosa. La voluntad de Antonio es clara. Elena, el patrimonio debe ser para quien lo merezca, y en caso de ingratitud, debe tener otro fin. El primer paso es tasar la propiedad.
Luego contactaremos a un agente inmobiliario de confianza. Y lo más importante, a partir de ahora, cada interacción con su hijo debe ser documentada. La palabra vender al principio sonó como una blasfemia en mi mente. ¿Vender mi casa? ¿Mi nido? ¿Mi historia? Pero luego superé el pánico inicial y vi más allá. No estaba vendiendo mi pasado. Estaba comprando mi futuro. Estaba cambiando ladrillos y tejas por paz y libertad. Me convertí en una investigadora de mi propio dolor. Con la ayuda del doctor Almeida, solicité a la compañía telefónica un registro de las llamadas de Ricardo, documentando la duración y la hora. Imprimí las fotos de la boda en papel de alta calidad, como si fueran pruebas para un juicio. Escribí una cronología detallada de los últimos 2 años, anotando cada desplante, cada comentario hiriente, cada visita cancelada. Este proceso fue extrañamente terapéutico. Al transformar mis heridas en datos, en evidencia, les quité su poder emocional sobre mí. Ya no eran solo recuerdos dolorosos, eran piezas de un rompecabezas que, una vez armado, mostraría una imagen irrefutable de abandono y desprecio. Mi querida Lucia se convirtió en una pieza clave de mi estrategia, mi fiel mariscal de campo. Le expliqué parte del plan, lo suficiente para que entendiera su papel. Lucia, cuando Ricardo y Vanessa lleguen, vendrán a tu casa a buscar un sobre que yo te daré. Solo tienes que entregárselo y decirles que esas son mis instrucciones. No digas nada más, por mucho que te insistan. Ella, con su lealtad inquebrantable, aceptó sin dudar. Sus ojos brillaban con una mezcla de complicidad y justicia. Déjamelo a mí. Elena, pondré mi mejor cara de póker. Esos dos no se olerán nada. Saber que contaba con ella me dio una fuerza inmensa. Ya, no era solo mi plan. Era nuestra pequeña operación. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo del baño. Hacía mucho tiempo que no me miraba de verdad. Siempre veía a la viuda, a la madre, a la mujer cansada. Pero esa noche vi a alguien diferente. Las ojeras seguían ahí. La tristeza no se había borrado del todo de mi mirada. Pero había algo nuevo. Un brillo acerado. Una determinación que endurecía mis facciones. Ya no era la mujer que esperaba que el mundo fuera justo con ella. Era la mujer que iba a crear su propia justicia, usando las herramientas que tenía a su disposición. El punto de ruptura había pasado, y en su lugar había dejado un silencio profundo y un plan en marcha. La Elena sumisa había muerto. La que quedaba era una estratega. Los días que precedieron a la llegada de Ricardo y Vanessa transcurrieron en una extraña mezcla de melancolía y febril actividad. Cada objeto que tocaba en la casa parecía tener un peso diferente. Empecé a empaquetar cosas, pero no para hacerles sitio a ellos. Guardé en cajas mis fotografías, los pequeños adornos que Antonio me había regalado, los dibujos que Ricardo hizo en el colegio. Estaba borrando mi propia esencia de las paredes, no como un acto de rendición, sino como una preparación para la batalla. Cada caja que cerraba era un adiós a la mujer que fui y un paso más hacia la mujer que estaba a punto de convertirme. La casa, despojada de su alma, se sentía más grande, más fría, como un escenario esperando a que los actores principales entraran en escena. Mi plan, antes una idea abstracta nacida del dolor, ahora tenía un calendario y unos pasos concretos. El doctor Almeida se movía con una eficiencia tranquilizadora, un faro de profesionalidad en mi tormenta emocional. Me sentía como una general preparando a su pequeño ejército. Mi ejército eran un abogado leal, una vecina fiel y un testamento olvidado. Mi campo de batalla sería el jardín delantero de mi propia casa. No sentía odio. Eso es importante que lo sepan. El odio es un fuego que te consume por dentro. Lo que yo sentía era una determinación gélida, la necesidad imperiosa de trazar una línea definitiva en la arena y decir, hasta aquí, ni un paso más. La Elena que perdonaba todo había sido enterrada junto a la esperanza. La primera mini revelación, la primera pequeña victoria silenciosa, llegó en forma de una mujer elegante con un portafolios. Era la tasadora de propiedades que había enviado el doctor Almeida. Mientras ella recorría la casa, con su metro láser y su cámara, tomando notas con una eficiencia clínica, mi teléfono vibró.
Era un mensaje de Ricardo. «Mamá, nuestro vuelo aterriza mañana por la mañana. Qué ganas de descansar en casa. Deja algo preparado para cenar, por favor. Estamos agotados». La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Él imaginaba que mis preparativos eran para su comodidad, sin sospechar que la mujer que medía los salones estaba calculando el precio de su arrogancia, el valor de mercado de su traición. Al final de su visita, la tasadora se sentó conmigo en la cocina y me entregó su informe preliminar. Mis ojos se abrieron como platos al ver la cifra. La casa, mi humilde hogar que Vanessa probablemente consideraba una reliquia sin valor, estaba situada en una zona que se había revalorizado enormemente. Valía una pequeña fortuna, mucho más de lo que yo jamás hubiera soñado. De repente me di cuenta de que no solo poseía mi dignidad, sino también un poder financiero considerable. El poder de vivir el resto de mi vida sin preocupaciones, el poder de viajar, de ayudar, de empezar de nuevo. La balanza, que durante tanto tiempo se había inclinado en mi contra, comenzó a nivelarse. Fue un momento increíblemente fortalecedor. Es curioso cómo el valor que otros no te dan a veces se puede medir en cifras concretas y frías. El respeto que me habían quitado se estaba transformando, gracias a la visión de mi esposo y a la ceguera de mi hijo, en una independencia económica que jamás soñé poseer. Se sentía como si el universo, después de tanto tiempo, finalmente estuviera conspirando a mi favor. Si quieres saber cómo decidí utilizar este nuevo poder y cuál fue el siguiente paso de mi plan, te invito a que te suscribas y me acompañes en el desenlace de esta historia, porque las sorpresas no han hecho más que empezar. La segunda pieza del plan encajó a la perfección al día siguiente, cuando me reuní con el agente inmobiliario. Era un hombre enérgico y optimista, recomendado personalmente por el doctor Almeida. Sus ojos brillaron al ver la propiedad. «Señora Amaral, esta casa es una joya», dijo, ajeno al drama que se escondía tras sus paredes. «Con unas pequeñas mejoras estéticas, podemos venderla rápidamente y por un precio excelente». Hablaba de potencial de mercado y compradores interesados, y mientras lo hacía, yo sentía cómo las cadenas invisibles que me ataban a ese lugar comenzaban a oxidarse, a punto de romperse. El cartel de «Se vende», que hasta ahora había sido un objeto secreto, ahora estaba en el maletero de su coche, esperando su momento. Mi plan no era solo sobre castigar la ingratitud, sino también sobre honrar la gratitud. Por eso mi siguiente visita fue a El Nido Feliz, el centro de acogida infantil. Fui en mi horario habitual de voluntaria, pero esta vez con un propósito oculto. Me senté con la directora, una mujer admirable llamada Sofía, y le hablé en términos hipotéticos. «Sofía, ¿cuál es el mayor sueño de este centro? Si de repente recibieran una donación muy, muy significativa, ¿en qué la invertirían?» Sus ojos cansados se iluminaron con una pasión que me conmovió profundamente. Empezó a hablar de un nuevo pabellón de aulas, de un parque de juegos seguro, de poder contratar a un psicólogo a tiempo completo. Mientras la escuchaba, vi con claridad el destino del legado de Antonio. El dinero de la venta de la casa no sería para yates ni ropa de marca. Sería para construir columpios, para comprar libros, para darles un futuro a niños que, a diferencia de mi propio hijo, sí sabían lo que significaba la palabra «gracias». La decisión solidificó mi resolución. No estaba destruyendo un hogar. Estaba creando docenas de ellos. Estaba transformando el dolor de una familia rota en la esperanza de muchas otras. La justicia que buscaba no era solo para mí, sino que tendría un eco mucho mayor. Era la forma perfecta de honrar la memoria de mi marido. De vuelta en el despacho del doctor Almeida, preparamos el arma final. Era una carta, un documento legal, frío y formal, redactado en un lenguaje que no dejaba lugar a la interpretación. Iba dirigida a Ricardo Amaral. En ella se le notificaba de manera oficial el inicio del proceso de venta del inmueble situado en la calle de los Recuerdos, número 12. Se mencionaba que dicha acción se llevaba a cabo en cumplimiento de las últimas voluntades de su difunto padre, el señor Antonio Amaral, y se hacía referencia explícita a la cláusula testamentaria número 7, relativa a la ingratitud manifiesta.
La carta era una bomba de relojería cuidadosamente ensamblada. Esa misma tarde, doblé la carta y la metí en un sobre blanco y pulcro. No escribí ningún nombre en el exterior. Era impersonal, aséptico. Crucé la calle y se lo entregué a Dona Lucia. «Aquí está el sobre, querida amiga. Recuerda, no digas nada. Solo entrégaselo cuando vengan a preguntar por las llaves. Diles que aquí están mis instrucciones». Ella lo tomó con la solemnidad de quien recibe un secreto de Estado. Asintió con los labios apretados en una línea de determinación. «No te preocupes, Elena. Seré una tumba». El intercambio duró apenas 30 segundos, pero fue uno de los momentos más importantes de mi vida. La noche antes de su llegada fue larga. Apenas dormí, no por nervios, sino por una extraña sensación de calma y expectación. La casa estaba en silencio, limpia, impersonal, lista para la transición. Yo también estaba lista. Me había despojado de mi vieja piel de madre, abnegada y doliente. Ahora era una mujer con un plan, una mujer que había recuperado el control de su propia narrativa. La mañana siguiente no traería la reconciliación que una vez anhelé, sino la confrontación que ahora sabía que era necesaria. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto, y yo, por primera vez, estaba en la silla del director. El día del clímax amaneció soleado, una ironía cruel del destino. Desde la ventana de la sala, con una taza de té temblando entre mis manos, vi cómo un taxi se detenía frente a la acera. De él bajaron Ricardo y Vanessa, riendo, bronceados por el viaje. Arrastraban sus maletas de diseño con la suficiencia de quienes llegan a un territorio conquistado. No miraron hacia mi ventana ni una sola vez. Sus ojos estaban puestos en la puerta de mi casa, o más bien, en lo que representaba para ellos una estancia gratuita, un capricho cumplido. Verlos tan ajenos a la tormenta que estaban a punto de desatar me produjo una calma extraña, la serenidad que precede a los actos irrevocables. El corazón no me latía con fuerza, sino con un ritmo lento, pesado y decidido, tal y como habíamos planeado. No se dirigieron a mi puerta. Cruzaron la calle directamente hacia la casa de Dona Lucia. Vi cómo mi amiga abría la puerta, con una expresión neutra ensayada 1000 veces. Les entregó el sobre blanco, intercambió unas pocas palabras inaudibles para mí y cerró la puerta con suavidad. Se quedaron solos en el porche de mi vecina, mirando el sobre sin remitente. Ricardo sonreía, probablemente pensando que dentro estarían las llaves o unas instrucciones afectuosas. Vanessa, en cambio, parecía impaciente, con ese aire de superioridad que nunca la abandonaba. Ese momento de quietud, de ignorancia expectante, fue el más tenso de todos. El silencio antes de la detonación. Ricardo abrió el sobre con un gesto casual, casi displicente. Sus ojos recorrieron la primera línea y su sonrisa se congeló. Vi cómo su rostro pasaba de la confianza a la confusión y de ahí a una incredulidad absoluta. Releyó el papel como si las palabras no tuvieran sentido. Vanessa, al ver su expresión, le arrebató la carta de las manos. Sus labios, pintados de un rojo intenso, se movieron rápidamente mientras leía. Su cuerpo se puso rígido y su cara, esa máscara de perfección que siempre llevaba, comenzó a resquebrajarse, mostrando la furia que había debajo. El espectáculo silencioso de su comprensión fue mi primera y amarga victoria. La verdad, impresa, en tinta negra sobre papel blanco, había hecho su entrada. Entonces, como dos depredadores heridos, se giraron y cruzaron mi jardín a grandes zancadas, aplastando sin cuidado mis begonias. La farsa de la pareja feliz se había desvanecido. Ahora eran socios en la indignación. Ricardo aporreó mi puerta con el puño cerrado. «Mamá, abre ahora mismo. Quiero que me expliques qué demonios significa esta carta». Su voz, alta y agresiva, rompió la paz de la siesta del vecindario. Las cortinas de las casas vecinas comenzaron a moverse. El espectáculo privado se estaba convirtiendo en la función pública que yo había anticipado. El escenario estaba listo y el público, aunque involuntario, ya estaba tomando sus asientos. El momento había llegado. No abrí la puerta. En lugar de eso, emergí lentamente por el lateral de la casa, por el camino que lleva al patio trasero. No estaba sola.
A mi derecha caminaba el doctor Almeida, con su portafolios de cuero y su semblante impasible. A mi izquierda, el agente inmobiliario, un hombre corpulento que sostenía en su mano el cartel de «Se vende», como si fuera un estandarte. Nos vieron y se quedaron helados, sorprendidos por nuestra aparición. «¿Mamá?», balbuceó Ricardo, su ira momentáneamente reemplazada por el desconcierto. «Ricardo, Vanessa», respondí yo, y mi voz sonó tranquila, serena, la voz de una mujer que ya no tenía nada que perder. «Veo que han recibido mis instrucciones». A una señal casi imperceptible de mi cabeza, el agente inmobiliario avanzó. Pasó entre ellos dos, que se apartaron instintivamente, y caminó hasta el centro de mi pequeño y cuidado césped. Con 2 golpes secos y contundentes, clavó el poste de madera en la tierra. El sonido retumbó en el silencio tenso de la calle. El cartel, con sus letras rojas y desafiantes, se erigía ahora como el protagonista de la escena. Ricardo lo miraba fijamente, como si no pudiera procesar lo que veía. «¿Vender?», gritó, su voz rompiéndose. «¿Te has vuelto loca? Esta es mi casa, nuestra casa». Su sentido de la propiedad, tan arraigado, se resistía a morir. Fue entonces cuando el doctor Almeida dio un paso al frente, interponiéndose entre Ricardo y yo. Su voz era la personificación de la calma y la ley. «Buenas tardes, soy el doctor Javier Almeida, el representante legal de la señora Elena Amaral, quien figura en el registro de la propiedad como la única y legítima dueña de este inmueble». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. «La carta que tienen en su poder es una notificación oficial y perfectamente legal. La casa está en el mercado. No es una decisión impulsiva, sino la ejecución de una voluntad testamentaria». «¡Eso es ridículo! Mi padre nunca hubiera hecho eso», gritó Ricardo desesperado. Pero fue Vanessa quien perdió el control. «Esto es un robo. Usted es una vieja bruja manipuladora», me espetó, señalándome con un dedo tembloroso. El doctor Almeida ni se inmutó. «Al contrario, señora, estamos cumpliendo la voluntad del señor Antonio Amaral. Su testamento incluye una cláusula muy clara, la número 7, que permite a su viuda disponer libremente del patrimonio en caso de ingratitud manifiesta y comprobada». El secreto, la cláusula de protección de Antonio, fue revelado. La bomba había estallado y la onda expansiva apenas comenzaba a sentirse. La palabra ingratitud pareció cortocircuitar el cerebro de Vanessa. La comprensión de que el premio gordo, la casa que sin duda ya había redecorado en su mente, se le escapaba de las manos, hizo que su máscara de dama refinada se hiciera añicos. Se giró hacia Ricardo, y el veneno que antes me destinaba a mí, ahora se vertió sobre él. «Te lo dije», chilló, su voz aguda y desagradable. «Te dije que teníamos que haber manejado a tu madre de otra manera. Pero no. Tú y tu sentimentalismo estúpido. Eres un idiota, Ricardo. Un completo inútil. Por tu culpa, por tu debilidad, acabamos de perder una fortuna». Observé la escena con una tristeza profunda. La humillación pública de Vanessa hacia mi hijo era el eco de la humillación privada que ellos me habían infligido a mí. El círculo se estaba cerrando. Mientras ella seguía gritándole, llamándolo fracasado, delante de todos los vecinos curiosos, yo di un paso al frente. No la miré a ella. Miré a los ojos de mi hijo, que ahora estaban llenos de lágrimas de rabia y vergüenza. «Nunca entendiste nada, Ricardo», le dije con una voz suave pero firme. «Esto nunca fue por la casa. Fue por el respeto. Un respeto que tú mismo tiraste a la basura. No estoy perdiendo un hogar. Estoy ganando mi paz». Me di la vuelta y, escoltada por mi abogado, caminé hacia mi puerta, dejándolos solos en medio de su ruina, con el cartel de «Se vende» como lápida de su codicia. La puerta se cerró a mi espalda, y el sonido del cerrojo al girar fue el punto final de mi vida anterior. No me quedé a escuchar, pero mi amiga Lucia me contó después los detalles de la debacle, con esa mezcla de horror y satisfacción que producen las justicias poéticas. La discusión en la acera se convirtió en una batalla campal. Vanessa, en su furia desatada, le arrojó a Ricardo su anillo de bodas a la cara. Le gritó que se quedara con su
Estúpida familia de pobres. Y que ella no pensaba desperdiciar su juventud con un fracasado que se dejaba robar una herencia. Sin más, se metió en el mismo taxi que los había traído, dejando a mi hijo solo en la acera, rodeado de sus maletas de lujo, bajo la mirada implacable del cartel de «Se vende». Su luna de miel había terminado antes de empezar. Ricardo se quedó allí, inmóvil, durante casi una hora. Un vecino me dijo que simplemente se sentó en el bordillo, con la cabeza entre las manos, como un náufrago en una isla de humillación pública. La mujer por la que había despreciado a su madre lo había abandonado en el momento en que el dinero desapareció del horizonte. El estatus que tanto anhelaba se había evaporado. Había perdido a su esposa, la casa que creía suya, y, lo más importante, había perdido la última brizna de dignidad frente a todo el vecindario que lo vio crecer. Las consecuencias de sus actos no fueron un castigo que yo le impuse, sino el resultado natural de haber construido su vida sobre cimientos de arena, codicia y deslealtad. La venta de la casa se concretó más rápido de lo que esperaba. Encontré una familia joven, con niños pequeños, que se enamoraron del jardín. Ver su ilusión me ayudó a mitigar la tristeza de la despedida. El día de la firma, sentí un vértigo extraño al estampar mi nombre en el contrato final. Era el adiós a 40 años de mi vida, al fantasma de mi marido, a los ecos de la infancia de mi hijo. Pero también era un hola a un futuro en blanco, un lienzo esperando mis propias pinceladas. Unos días después, una cifra con muchos ceros apareció en mi cuenta bancaria. Era una cifra que representaba seguridad, independencia y, sobre todo, la libertad de no volver a depender jamás del afecto o el desprecio de nadie. Con una parte de ese dinero, compré un apartamento luminoso y moderno en otra zona de la ciudad. Era más pequeño, pero tenía un balcón precioso que pronto llené de macetas, con hierbas aromáticas y flores de colores. Disfruté cada momento de la decoración, escogiendo muebles que me gustaban a mí, pintando las paredes de un azul sereno que me daba paz. Por primera vez en mi vida, estaba creando un espacio que era solo mío, que no era la casa de la familia, ni el nido para mi hijo. Era el refugio de Elena Amaral, una mujer de 66 años que estaba empezando a vivir. Cada día, al despertar en mi nuevo hogar, sentía una gratitud inmensa por la segunda oportunidad que la vida y la sabiduría de mi Antonio me habían regalado. Pero la verdadera catarsis, el momento que cerró todas las heridas, fue mi visita a El Nido Feliz. Me reuní con Sofía, la directora, y le entregué un cheque. No le dije la cifra exacta de la venta, pero sí le di una cantidad lo suficientemente grande como para cumplir todos los sueños que me había descrito. Le expliqué que era una donación en memoria de mi esposo. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de tristeza, sino de pura alegría y gratitud. Mientras me abrazaba sentí que el legado de mi marido y el dolor de mi traición se transformaban en algo hermoso y tangible, un futuro mejor para decenas de niños. En ese instante, supe que había tomado la decisión correcta. La justicia no es solo castigar al culpable, sino también amparar al inocente. Pasaron varios meses. Hice un viaje a la costa, algo que siempre había soñado. Caminé por la orilla del mar, sintiendo la arena bajo mis pies, dejando que el sol calentara mi rostro. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a saborear el silencio no como soledad, sino como paz. De Ricardo no supe nada. El silencio fue un bálsamo necesario. Él necesitaba tiempo para digerir la magnitud de su error, para enfrentarse a sí mismo sin la red de seguridad que yo siempre le había proporcionado. Y yo necesitaba tiempo para construir mi nueva identidad, para que la palabra madre dejara de ser mi única definición y se convirtiera en solo una parte de lo que soy. Un día, el portero de mi nuevo edificio me llamó por el interfono. «Señora Elena, hay un señor aquí abajo que pregunta por usted. Dice que es su hijo Ricardo». El corazón me dio un vuelco. Le pedí que lo dejara subir. Cuando abrí la puerta, me encontré con un hombre cambiado. Estaba más delgado, con ojeras y una expresión de humildad que nunca le había visto. No intentó entrar. Se quedó en el umbral, con los ojos llenos de un arrepentimiento que parecía sincero. «Mamá», dijo con la voz rota. «Perdóname,
Fui un tonto, un ciego y un egoísta. Lo he perdido todo y me he dado cuenta, demasiado tarde, de que lo único que importaba era lo que yo mismo destruí. Perdóname, por favor. Lo perdoné. No podía permitir que la amargura echara raíces en el jardín de mi nueva vida. Pero el perdón no significaba olvido, ni mucho menos un regreso al pasado. Lo dejé entrar, le serví un café y hablamos durante horas. Escuché su historia de caída, de cómo Vanessa lo había dejado sin un céntimo, de cómo sus amigos le habían dado la espalda. Al final de la conversación, le puse una mano en el hombro. Te perdono, Ricardo, pero quiero que entiendas algo. La madre que conocías, la que todo lo daba sin pedir nada, esa mujer murió el día que clavaron el cartel de «Se vende» en el jardín. Si quieres tener una relación conmigo, tendrá que ser con la mujer que soy ahora. Una relación de igual a igual, entre dos adultos, basada en el respeto. Las llaves de esta casa, hijo, las tengo solo yo. Él asintió, llorando en silencio. Nuestra reconciliación no fue un final feliz de cuento de hadas, sino el comienzo de una nueva historia, una más real, más frágil y, esperaba, mucho más honesta. Al final de este largo y tortuoso camino, he aprendido la lección más importante de mi vida, una que me hubiera gustado entender mucho antes. He aprendido que el amor de una madre, por inmenso e incondicional que sea, no es un cheque en blanco, no es una licencia para el desprecio, la manipulación o la ingratitud. Durante años creí que amar a mi hijo significaba perdonarlo todo, aceptarlo todo, sacrificarlo todo. Estaba equivocada. El acto de amor más grande que he hecho por Ricardo no fue vender el coche de su padre para financiar su carrera, sino vender la casa para financiar su educación en humildad. A veces, amar significa poner un límite. A veces, amar significa decir no, aunque duela, para enseñar una lección que ninguna palabra podría transmitir. Una familia, he descubierto, no es una jerarquía de sacrificios, sino un ecosistema de reciprocidad. Debe ser un puente construido con el esfuerzo de ambas orillas. Cuando una de las partes solo se dedica a dar y la otra solo a recibir, el puente se desequilibra, se debilita y finalmente se derrumba. Yo pasé 35 años construyendo mi lado del puente con los materiales más sólidos que tenía: mi tiempo, mi trabajo, mi salud y mi amor. Ricardo y Vanessa no solo no pusieron ni una sola piedra en su lado, sino que intentaron dinamitar el mío para quedarse con los escombros. Nuestra historia es el triste ejemplo de ese colapso, y mi nueva vida es la prueba de que se puede construir un puente nuevo y más fuerte, aunque sea más corto, sobre cimientos de respeto mutuo. También aprendí a diferenciar entre el sacrificio y la sumisión. Sacrificar tus deseos por el bienestar de un hijo es un acto de amor. Sacrificar tu dignidad es un acto de autodestrucción. Y yo estuve a punto de destruirme. La línea es fina, pero existe. Se cruza en el momento en que dejas de ser una persona a los ojos de los demás y te conviertes en una función, en un recurso. Yo era la mamá que cocina, la mamá que presta dinero, la mamá que cuida la casa. El día que me negué a seguir siendo un objeto y reclamé mi condición de sujeto, con mis propias necesidades y mi propio respeto, fue el día que empecé a sanar. La dignidad es el único patrimonio que nadie debería permitir que le embarguen. Si mi historia puede servir de algo a quien la escuche, que sea como un mensaje de esperanza. Nunca es demasiado tarde para recuperar el timón de tu propia vida. Nunca es demasiado tarde para decir basta. La fuerza para hacerlo no siempre nace de la rabia. A veces, como en mi caso, nace de una tristeza tan profunda que, para no ahogarse en ella, no le queda más remedio que aprender a nadar hacia una nueva orilla. No importa la edad que tengas, ni los errores que hayas cometido. Siempre hay una oportunidad para empezar de cero, para encontrar un nuevo hogar, aunque sea en un pequeño apartamento con un balcón lleno de flores. Un hogar cuyo principal cimiento sea el amor propio. Hoy, mi verdadero hogar ya no es una casa de ladrillos y tejas llena de recuerdos agridulces. Mi hogar es esta paz que siento en el pecho, esta serenidad que me acompaña al despertar.
Es un hogar portátil, uno que llevo conmigo a todas partes. He aprendido que la felicidad no consiste en tener una familia perfecta, sino en estar en paz con la familia que tienes y, sobre todo, en paz contigo misma. Gracias por haberme acompañado en este viaje de dolor y renacimiento. Si mi historia te ha emocionado o te ha inspirado, compártela. A veces, escuchar la historia de otra persona es todo lo que necesitamos para encontrar el valor de empezar a escribir la nuestra.